Muchas gracias, ante todo, por la invitación. Sí, Perdón, creo que estoy teniendo algunos no, se ve la presentación, podría ampliarla. Ya. A ver. ¿Se escucha? Sí, muy bien. Bueno. Buenas noches, ante todo. Muchas gracias por la invitación. El tema que voy a hablar el día de hoy, que me han invitado, es un tema muy, muy frecuente. Es el tratamiento, el manejo en el dolor lumbar. Todavía no puedo ver, ¿pueden ver mi pantalla? Disculpen. Se ve la pantalla, pero aún no se ve la ampliación. Ah, O sea, ya, no lo perfecto. vemos en modo pantalla completa. Bueno, podemos, acá está, pero no sé por qué no quiere ponerse en toda la pantalla. Si no Bueno, hay, siga nomás, doctora, sí. si no, seguimos nomás, ya. Sí. A ver. Es frecuente la consulta para, ¿cómo se llama?, sobre el dolor lumbar. Los pacientes normalmente vienen diciendo, me duele el riñón, me duele la cintura, me duele la espalda. Entonces nosotros tenemos que preguntarle qué parte te duele. Entonces vemos que llevan sus manos hacia la parte lumbar. Entonces nosotros definimos a la lumbalgia básicamente como un dolor, creo que se va, como un dolor entre la parrilla costal. Se ha perdido la presentación, doctora. Y ya, perdón, no sé qué está pasando. Perdón, a ver, voy a volver. No sé. A ver, voy a volver a poner, creo. Sí, pueden compartir pantalla. Sí, sí, sí. Perdón. No sé qué pasó. Creo que se volvió. También, ¿habría alguna forma de...? Doctor, disculpe, doctor. Sí. Doctora, ¿envió usted sus diapositivas al grupo para que lo puedan pasar desde acá? Creo que no. En todo caso, ¿lo tiene ahí? ¿Podría colocarlo en el WhatsApp del grupo? Ah, ya, perfecto. Sí, para que Hugo, tal vez lo podían proyectar desde acá para apoyar a la doctora. A ver. Un ratito. José, ya lo descargué, lo voy a compartir, ¿ya? Ya, perfecto. Ya, doctor, adelante, por favor. Ya, muchas gracias. Gracias. Ya, me avisa, por favor. Ya, está bien. Pase a la primera, por favor. Muchas gracias. Ya. Bueno, como les decía, nosotros definimos ¿cómo se llama? La lumbalgia como un dolor, tensión o rigidez localizado por debajo del margen costal posterior y por arriba de los pliegues glúteos.
Creo que no se ve, o sí, no puedo ver. Algo pasó. Voy a intentar nuevamente a ver. Ya, allí. Sí, está bien. La siguiente, por favor. Ya, es muy frecuente, casi más del 80% de adultos ha experimentado el dolor de espalda en algún momento de su vida. La mayor incidencia es en la tercera década. La prevalencia aumenta con la edad entre más de 60 y 65 años. Si bien entre la tercera y cuarta década es más frecuente en mujeres, finalmente se llega a igualar los afectados. Es la quinta razón principal de visitas al médico. La segunda razón más común de consultas médicas relacionadas con un síntoma, y algo importante, que es una causa muy frecuente de discapacidad laboral. Es una cosa que vamos a ver después también, la importancia de esto. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo es el fumar, la obesidad, la edad avanzada, el sexo femenino entre la tercera y cuarta década, situaciones de estrés tanto en el hogar como en el trabajo con maquinarias pesadas o de campo, levantamiento de peso, el sedentarismo, el poco cuidado de salud, abuso de sustancias, ansiedad y depresión. Para complementar la presentación del doctor Campos que vi, realmente en la consulta médica también tenemos que fijarnos, ya nos vamos a ver la importancia, sobre lo importante también de la evaluación del estado de salud mental de nuestros pacientes, que va a incidir mucho en estas enfermedades. Siguiente, por favor. Vamos a clasificarlas de acuerdo al tiempo de evolución, como aguda cuando dura menos de 6 semanas, como subaguda cuando dura entre 6 y 12 semanas, y como crónica cuando dura más de 12 semanas. Siguiente, por favor. También las podemos clasificar por su origen. La mayoría, entre 85 y 90% va a ser lo que se llama un dolor musculoesquelético, que básicamente es la lumbalgia mecánica. Sin embargo, entre 10 y 15% va a haber un dolor lumbar con radiculopatía o una lumbalgia secundaria. Entonces, nosotros lo que queremos diferenciar básicamente es cuando estamos frente a una lumbalgia mecánica de una no mecánica. Para esto es importante el examen físico y la anamnesis. Siguiente, por favor. La lumbalgia se va a presentar en una persona, se puede presentar varias veces, no solamente una vez. Siguiente, por favor. La historia natural de la lumbalgia es que la mayoría de los casos son agudos, son benignos, son autolimitados y tienden a resolverse con el tiempo. Puede venir el paciente y decirnos que tiene ahora un dolor lumbar, y nosotros le tenemos que preguntar si es la primera vez que le sucede, y probablemente sea la segunda o la tercera, y, normalmente en 2 semanas esto se ha autolimitado solo. Siguiente, por favor. Para ver el tratamiento tenemos que recordar que básicamente la lumbalgia aguda tiene un mecanismo de dolor nociceptivo, en el que hay una inflamación por cualquier, por un daño tisular, y va a haber una actividad ascienden y nos producen el mecanismo de dolor. Siguiente, por favor. Sin embargo, cuando ya tenemos una lumbalgia subaguda o crónica, puede también aparecer otro mecanismo de dolor, que es el mecanismo de dolor neuropático, ya con afectación del mismo, con lesión nerviosa, y también, ¿cómo se llama? Haciendo que haya un tipo de dolor mixto. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a poder observar esto. La mayoría de lumbalgias hemos dicho que son agudas,
que tienen un estímulo, es un tipo de dolor nocioceptivo. Sin embargo, en lumbalgias crónicas se ha visto también que puede haber un dolor neuropático y algo que también es importante, que puede haber una sensibilización central con un dolor disfuncionante. Quiere decir que una lumbalgia crónica tiene un tipo de dolor mixto. Entonces necesita diferentes tratamientos. Siguiente, por favor. Esto es para recordarlo, ¿no? Tenemos un dolor nocioceptivo, un dolor neuropático y el dolor mixto, tanto neuropático como nocioceptivo. Siguiente, por favor. La siguiente. Ya. Bueno, eso también, solamente para ver, ¿no? Cómo es la decodificación. Bueno, siguiente para ver. Ya. En la lumbalgia se ha trabajado algo que se llaman las señales de alarma. Se trabaja básicamente con lo que son banderas amarillas, banderas rojas. ¿Qué quiere decir esto? Hemos visto que 85 a 90% de los pacientes son lumbalgias agudas, autolimitadas. Entonces, las banderas amarillas, cuando encontremos banderas amarillas, quiere decir que el paciente tiene riesgo de pasar de una lumbalgia aguda a una crónica. ¿Por qué? Porque tiene problemas de salud mental que tenemos que identificar para ver, para hacer las derivaciones correspondientes y evitar que una lumbalgia aguda sea una crónica. Y las banderas rojas, básicamente, es para ver en qué momento debemos de pedir exámenes auxiliares a nuestro paciente. No necesitan nuestros pacientes absolutamente todas las veces exámenes auxiliares. Tenemos que acordarnos de los costos, de la irradiación, que significa también para el sistema de salud. Vamos a revisar que, haciendo una buena anamnesis y examen físico, no necesitamos todas las veces pedirlos. Y acordémonos que la lumbalgia es un síntoma. En la columna tenemos los huesos, tenemos el cartílago, tendones, músculos, y no siempre vamos a llegar a ver, digamos, la causa específica de la lumbalgia. ¿Qué señales de alarma tenemos? Por ejemplo, la historia de personal de cáncer, tener más de 50 años, una historia de pérdida de peso, nos podría hacer pensar que podríamos estar frente a un problema de cáncer. Si hay fiebre, uso de drogas endovenosas, infección reciente, podría haber una infección. Si tenemos historia de osteoporosis, de uso de esteroides, de traumas o pacientes de mayor edad, también podríamos tener una fractura. Hay que ver los síntomas progresivos, discapacitantes, hay que ver si hay retención urinaria, si hay algún déficit motor, una incontinencia fecal, parestesia sencilla de montar. Siguiente, por favor. Hay otras causas de dolor lumbar, hemos dicho, ¿no? Que pueden ser entre 10 y 15%. Dentro de las causas abdominales y viscerales tenemos colelitiasis, colecistitis, pancreatitis, tumores, incluso apendicitis, porque podemos tener dolores referidos, patologías vasculares como aneurisma de la aorta, nefrolitiasis, cólico renal, tumor renal, abscesos, prostatitis, una etiología ginecológica, el embarazo. Acordémonos que las pacientes embarazadas van a tener bastantes episodios de lumbalgia, herpes zóster y las patologías psiquiátricas y psicosomáticas que vamos a ver también. Siguiente, por favor. Bueno, estas son las causas frecuentes de la lumbalgia mecánica, ¿no? Esto, como hemos dicho, son el 90% de las causas, ¿no? Por sobrecargas, hipotonía muscular abdominal. Esto tiene que ver, dentro del trabajo fisioterapéutico también para mejorar la lumbalgia, está el fortalecimiento de los abdominales, ¿no? Siguiente, por favor. Esto hemos dicho, si nosotros encontramos durante la anamnesis banderas amarillas, es decir, encontramos un paciente con depresión o estrés ocupacional, un proceso cognitivo hacia el dolor, comportamientos evitativos de miedo al dolor, problemas psiquiátricos, tendencias a somatización, ganancia secundaria,
procesos patológicos crónicos coexistentes, insatisfacción laboral o malos comportamientos hacia la dieta y el ejercicio, podemos ver que si estamos frente a una lumbalgia aguda, tiene riesgo este paciente de hacer una lumbalgia crónica. Entonces, cuando tengamos banderas amarillas, tenemos que pasar al paciente a una terapia, ¿cómo se llama? Conductivo-conductual, es decir, tenemos que derivar a psicología para prevenir que hagamos, que el paciente pueda hacer lumbalgias crónicas. Siguiente, por favor. Y estas son las banderas rojas que ya las habíamos mencionado antes, otra vez las vamos a volver a mencionar, en quienes debemos de pedir exámenes auxiliares. Mayores de 50, 60 años, historias de tumor previos, síntomas generales, fiebre, escalofríos, diaforesis, pérdidas de peso, que el dolor empeore con la posición supina, dolor intenso por la noche, que haya historia de infección bacteriana previa, procedimientos espinales invasivos previos, el uso de drogas endovenosas, inmunosupresiones, incontinencias, hiperestesias, debilidad de neurona motora inferior, dolor lumbar con dolor de miembro que afecta las raíces, las dermatomas y debilidades. Ante estas cosas nosotros podemos tener banderas rojas y quiere decir que tenemos que hacer, pedir exámenes auxiliares o hacer las derivaciones correspondientes. Siguiente, por favor. El diagnóstico se hace con una buena anamnesis y buen examen físico. Tenemos que asegurarnos que el dolor es musculoesquelético, que estemos entre el 85 y 90% de los pacientes. Tenemos que descartar la afectación radicular y excluir patología raquídea. Siguiente, por favor. Bueno, ya hemos dicho. Preguntar sobre la ocupación, la actividad física, el uso de cigarrillo, antecedentes patológicos y cuadros previos. O sea, si antes ha tenido la lumbalgia, si es el primer episodio, qué número de episodios tenemos. Siguiente, por favor. Ya hemos dicho, vamos a ver todo esto que ya hemos hecho hincapié. Siguiente, por favor. Y no nos olvidemos de las características del dolor y de hacer el alicia. Bueno, acá vamos a hacer un alicia un poco al revés, porque bueno, vamos a comenzar con el tiempo de evolución, cómo y por qué inició. A veces vienen, ¿no?, con el dolor lumbar, entonces tenemos que preguntar si hizo algún ejercicio, si hizo algún esfuerzo físico importante que ellos piensen que pueda estar determinando el dolor. La localización, la intensidad en una escala del 1 al 10, como 10 como el dolor más fuerte que he tenido en la vida, características del dolor, la irradiación es importante, y con qué alivia o empeora el dolor. Siempre van a ver que con una buena anamnesis, con un buen examen físico, vamos a poder identificar las banderas y de esa manera ver qué pacientes requieren realmente exámenes auxiliares. Siguiente, por favor. Ya, esto ya lo hemos dicho, está otra vez repetido. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. En el examen físico vemos primero el índice de masa corporal. A veces nos olvidamos en la consulta inicial y es importante verificar el peso, verificar la talla del paciente, ver la fuerza, la sensibilidad, los reflejos de los miembros. También es importante los rangos de movimiento de la columna lumbar. Tenemos que recordar los rangos. Ahora vamos a revisar los movimientos de la columna para evaluar el dolor, las restricciones de los rangos y los espasmos musculares o contracturas musculares. En la inspección debemos observar si encontramos o no asimetría, si hay lordosis normal, las estructuras óseas y musculares. Tenemos que observar la piel, el color, si hay lesiones hiperpigmentadas, descamativas, zonas enrojecidas, vesículas que nos puedan orientar hacia la posibilidad de un herpes zóster. Tenemos que hacer la palpación con búsqueda de sensibilidad en las apófisis espinosas, es decir, palpamos apófisis por apófisis y decimos, ¿hay dolor, no hay dolor? Y verificamos en qué apófisis hay dolor. Ver los músculos paravertebrales y ver si hay espasmo o contractura muscular. Siguiente, por favor. La percusión nos va a ayudar a hacer una percusión en las apófisis espinosas para detectar
presencia de abscesos, fracturas o procesos tumorales. La evaluación neurológica de fuerza, reflejos completos, Babinski, sensibilidad, también nos va a ayudar a ver si hay afectación de alguna raíz. Siguiente, por favor. Hay que recordar estos movimientos, ¿no? La columna hace extensión, flexión lateral y rotación. Realmente, cuando viene el paciente, cuando hacemos el tratamiento, recomendamos estos movimientos. Estos movimientos tienen que hacer los pacientes, aparte del tratamiento médico, pero incluso se describe que hacer estos movimientos de extensión, flexión lateral es suficiente cuando es ¿cómo se llama? Es algo leve. Es lo más indicado hacer este tipo de ejercicio. Siguiente, por favor. No olvidamos la maniobra de Patrick para ver la articulación sacroiliaca. Siguiente, por favor. La maniobra de la Segue, que es positiva entre 30 y 70 grados, nos habla de radiculopatía. Siguiente, por favor. Y confirmar con la maniobra de Braga, ¿no? Para ver también la radiculopatía. Siguiente, por favor. Algo también que es sencillo, que no podemos olvidar en la consulta, es el andar de puntitas y andar de talones, para ver si tenemos una raíz afectada. Siguiente, por favor. Si bien este cuadro se ve muy complicado, esto lo hizo el doctor Alberto Roldán, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de pacientes, 85 a 90% van a estar acá a la derecha. No puedo jugar bueno, creo que sí con el cursor. La mayoría de pacientes van a estar acá. Hay que ver el comportamiento del dolor. En la mayoría de los pacientes van a tener una variación del dolor, o sea, variación con el movimiento. Quiere decir que el paciente va a presentar una variación al movimiento. Si es que, ¿cómo se llama? Muchas gracias, doctor, por el cursor, un poquito más acá arriba. Acá sí, varía con el movimiento. Esto sí varía. Quiere decir, un poquito para acá, ¿mejora el reposo? Sí, este es un tipo de dolor que mejora el reposo y viene para acá, empeora con la actividad. Si pasa esto es un dolor mecánico. Del dolor mecánico hay irradiación y puede ser que sí o puede ser que no. Lo que quiero decir es que no, o sea, que un dolor mecánico puede tener irradiación y no tener radiculopatía. Si tiene irradiación del dolor, entonces hay que buscar los signos neurológicos. Si es que no tiene signos neurológicos, realmente es un dolor mecánico. Entonces, si es un dolor mecánico, la indicación primera es la fisioterapia. El 85 a 90% de nuestros pacientes va a estar en esa rama. Ya los otros pacientes van a tener entre el 10 y 15%, vamos a ir viendo, desglosando este cuadro, que aparentemente es un poco complicado, pero cuando lo examinamos y lo vemos, nos ayuda a ver las banderitas rojas cuando debemos de pedir exámenes y derivar a los pacientes. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente el manejo del dolor. Debemos recetar los movimientos de flexión y extensión, decir a los pacientes que lo puedan hacer y mejorar los hábitos, ver si ¿cómo se llama? A veces el problema es el sedentarismo, el sobrepeso, las malas posturas durante el trabajo. Entonces tenemos que orientar todo esto. Siguiente, por favor. ¿Qué hacemos para el manejo del dolor? Bueno, se ha visto diferentes estudios en el que, bueno, también en la experiencia, el paracetamol como monoterapia no nos va bien. Lo que se recomienda es el uso de AINES. Inicialmente AINES de acción corta, naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, desketoprofeno. De acuerdo a la evaluación, puede ir con relajantes musculares. Este tratamiento debe de ir, ¿cómo se llama? Por una semana. Si es que tenemos alivio del dolor, entonces debemos dar realta al paciente, pero debemos recordar que el alta va con actividad. El paciente debe estar activo, no debe estar inactivo.
No debemos dejar al paciente con reposo en cama y no debe usar fajas y corsés. Estamos ante una lumbalgia nada más. Y se ha visto que el uso de fajas y corsés produce más daño, sobre todo de piel. Si el dolor no se alivia, tenemos que pasar a terapia física. Ya no van a ser suficientes nuestros ejercicios que le mandamos al paciente, sino tiene que hacer una terapia, y acá podemos usar los AINES de acción un poco más prolongada. Heterococid, el mismo diclofenaco, piroxicam. Si tenemos un alivio del dolor, igual, el alta va con las indicaciones y con las indicaciones de la actividad, de evitar el reposo, etc. Si no, ya pasamos a lo que son los opioides débiles, como el tramadol. Si no se alivia el dolor, se recomienda hacer una reevaluación de signos de alarma. Podríamos estar ante una lumbalgia subaguda o entrar una crónica. Si entramos en una lumbalgia crónica, hay que recordar que el tipo de dolor es mixto. Entonces, acá podemos iniciar con tratamiento de algunos anticonvulsivantes, como gabapentina, uso de pregabalina, algunos, también se usa amitriptilina, y va junto con fisioterapia y también manejo, si tenemos banderas amarillas, recuerden, de psicoterapia. Tenemos que hacernos apoyar con salud mental. Es importante porque nuestros pacientes tienen un fondo que no permite mejorar, entonces vamos a tener pacientes con lumbalgias crónicas. Siguiente, por favor. ¿Qué nos pasa en la práctica clínica? Realmente nuestro paciente viene con otra expectativa. Viene con que espera que nosotros le demos reposo absoluto, que le demos un descanso médico de 7 días, que usemos antidepresivos, que hagamos estudios de imágenes, que lo refiramos a un especialista o lo traslademos a un hospital. Realmente en la práctica clínica esa es la expectativa del paciente. Entonces, a veces puede parecer que el paciente está insatisfecho porque nosotros le decimos, no señor, usted no debe estar en cama, usted debe de seguir con actividad. No puede estar en reposo absoluto porque eso empeora la condición de la lumbalgia. Cuando es necesario tomarle una radiografía, lo haremos. Si es necesaria una tomografía, lo haremos. Pero si no, le estamos evitando una irradiación al paciente. Acuérdense que la tomografía irradia como 40 radiografías. Entonces, tampoco es beneficioso para eso. Y ya hemos dicho que no siempre, que tenemos que tratar en esta ocasión el síntoma, la lumbalgia. No siempre vamos a decir, ya, la lumbalgia fue porque tuvo un problema a nivel del músculo paravertebral o a nivel del tendón o a nivel, o a estos niveles. Entonces, vamos a tratarlo de acuerdo al síntoma. Entonces, no esperemos dar un diagnóstico final en esto. Siguiente, por favor. Esto es lo que decíamos, ¿no? 25% de los pacientes tienen radiografías innecesarias, 16% tomografías no justificadas. Se ha visto que hasta 88% de tratamiento médico no justificado ante la lumbalgia. Hay un incremento de gasto por referencias, descansos médicos no justificados también. Hay que recordar que los descansos médicos no solo son un problema para la empresa, para el empleador, sino también para el paciente, porque se ha visto que los pacientes que tienen más descansos médicos dejan de producir y pueden disminuir sus ingresos finales. Entonces, tenemos que conversar con los pacientes, educar al paciente, hacer de que realmente cuando les hacemos una buena anamnesis, cuando les hacemos un buen examen físico, ellos se quedan satisfechos. Se quedan satisfechos porque saben que nosotros les estamos evaluando bien y les estamos diciendo bien las condiciones y qué es lo que necesita, y los vamos a reevaluar. Y hay que reevaluarlos, y un compromiso realmente para todos nosotros sería evitar que haya lumbalgias crónicas. Si nosotros identificamos las banderas amarillas, si nosotros educamos bien a nuestro paciente, entonces vamos a evitar realmente que, esta insatisfacción aparente de nuestros pacientes con la educación,
con la educación también en salud mental, porque muchos de ellos necesitan realmente apoyo y en estas épocas realmente también se ha visto así. En mi experiencia, como les digo, a veces hay que demorarse un poquito más en algunas consultas, en los controles ya es un poquito más rápido, pero esto nos ayuda a que el paciente entienda y realmente nos da mejor, mejor cumplimiento del paciente y mejor evolución y pronóstico. Yo creo que el reto para todos nosotros sería disminuir las lumbalgias crónicas y disminuir los exámenes auxiliares innecesarios, las referencias innecesarias, porque también bueno, una cosa que sí he visto, ¿cuántas consultas en nefrología realmente hay por lumbalgia? Realmente es un porcentaje importante. Entonces, haciendo un buen examen físico, una buena anamnesis, vamos a dar solución a nuestro paciente. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por su atención. Quería traerles un poquito del Cusco y de Vinicunca. Gracias. Bien, muy agradecido.